Es importante analizar la decisión del gobierno de Dina Boluarte de tomar la dirección de la reforma judicial en el país. Vamos a conversar estos temas con el señor Álvaro Hensler, analista político y presidente de la Asociación Civil Transparencia. Señor Hensler, muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, Carlos, y un gusto estar contigo esta mañana. En principio, señor Hensler, ¿cuál es el balance de la lucha contra la inseguridad ciudadana en nuestro país en este marco de declaratorias de estado de emergencia en 14 distritos de Lima y también en la región La Libertad, principalmente en 3 provincias? Bueno, lamentablemente, a partir del desgobierno de las autoridades actuales, a partir de la dación de leyes que incentivan el crimen organizado en vez de luchar contra ellos, y a partir de una inacción a nivel nacional y subnacional, los peruanos en todas las regiones y en las principales ciudades estamos viviendo una situación sin precedentes donde panaderos, empresarios, familias, escolares, maestros, no podemos vivir con un mínimo de inseguridad. El Perú ha llegado a un punto crítico donde la inseguridad ciudadana ha poblado nuestras comunidades y donde a partir del incremento importante de economías ilegales estamos viviendo espacios sin precedentes de extorsión y de criminalidad que además tiene su espejo y su explicación estructural en las mismas autoridades. Es decir, las economías ilegales han penetrado la política y vemos a políticos y congresistas que defienden estos intereses y vemos a autoridades que en vez de reflejar una ética y un comportamiento y experiencia en el manejo de la seguridad ciudadana, pues es exactamente lo contrario. Es como estamos en un mundo al revés. Las autoridades que deberían defendernos y comenzar a implementar reformas y dar leyes que luchen abiertamente contra la extorsión del crimen organizado, lo están promoviendo. No es casualidad, Carlos, que en las últimas semanas sindicalistas, empresarios, expertos hayan alertado al Congreso y al gobierno sobre una ley que tenía en teoría el título de contra el crimen organizado. Pues todos los expertos y desde empresarios y sindicalistas señalen que es una ley que fomenta el crimen organizado. Y esto es muy lamentable porque no solamente tenemos un problema de inseguridad ciudadana gravísimo, sino que tenemos un problema de representación y que las autoridades que debían estar para promover el bien común y un país con bienestar están haciendo exactamente lo contrario. Ahora, detrás de todo esto, señor Hensler, debe haber una explicación, debe haber un trasfondo, las raíces de por qué no se lucha de manera efectiva contra la ola criminal, ¿no? ¿Qué es lo que imposibilita realmente al gobierno de dictar medidas que sean estrategias que sean efectivas en la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana? Sí, hay algunas causas estructurales y hay que ser honestos, y eso no corresponde solamente al gobierno actual, implica una desidia e inacción en los últimos gobiernos y la incapacidad de hacer reformas profundas. Pero yo creo que hay 2 elementos bien importantes que rescatar, ¿no? Lo primero es esta degradación de la meritocracia y la calidad de los funcionarios públicos que ha mellado a todo nivel. Es decir, Transparencia en las últimas semanas pidió públicamente que el ministro actual del Interior no debería condenar un día más, no solamente por sus claros cuestionados antecedentes como persona y funcionario, sino por su clara inefectividad en la labor y cosas como, por ejemplo, distraer la atención de la ciudadanía señalando que habían capturado el número 2 de Sendero Luminoso, algo que es absolutamente mentira y que hasta ahora no lo ha desmentido, ha pedido disculpas a la ciudadanía. Pero fuera de eso, digamos, hay 2 elementos centrales. Uno, la caída y la degradación del funcionario público y el aparato estatal, que es incapaz de hacer, digamos, reformas estructurales. Lo segundo es que estamos plagados en las últimas semanas de medidas absolutamente superficiales y efectivistas, que lo único que van a hacer es continuar con el problema central y la incapacidad de hacer reformas de corto, mediano y largo plazo.
Y lo ¿Se otro refiere que usted a no, estas medidas de la declaratoria del estado de emergencia, que 2 personas no pueden ser ocupantes en exactamente, una moto, y del control de los contratos de alquiler de los ciudadanos ha extranjeros y los contratos de mencionado, trabajo? Esas 3 Carlos, medidas. los tres medidas que existe evidencia en otros países y evidencia en nuestro país que no solucionan el problema. Y la ciudadanía tiene que también, tenemos que aprender de eso, escuchar a los expertos. Y las tres medidas que tú has señalado en otros países que se han implementado no soluciona el problema de fondo. Cuando uno escucha a los analistas, escucha a los expertos, se da claramente cuenta que hay varias cosas que hay que hacer en el fondo del problema que no lo estamos haciendo. Y lo otro que no es menor, porque digamos, no hay gobierno perfecto y es un problema profundo, no vamos a encontrar soluciones en el cortísimo plazo. Pero cuando un gobierno esconde la realidad, se niega a aceptar la realidad, sí estamos en un problema de poca democracia. La presidenta mencionó hace unas semanas que su frase fue terrorismo de imagen. Y el premier hace pocos días señaló que quería evitar un espectáculo del conflicto. Yo creo que la presidenta y el premier y el gobierno están utilizando términos muy fuertes que son un reflejo de que ellos piensan de que lo que la ciudadanía, la prensa, los medios, los empresarios estamos señalando con mucha claridad no es cierto. Nos están diciendo a la sociedad civil, a los empresarios medios, que somos mentirosos y que estamos creando una imagen de lo que no es. Y yo creo que parte del problema del gobierno es no darse cuenta de los problemas reales y centrarse en querer silenciar, minimizar las opiniones diferentes. Hay un informe, Carlos, que no ha tenido tanta difusión y que es importante conocerlo, porque la democracia tiene varios ámbitos y uno es la libertad de prensa y de expresión. Hay un informe latinoamericano, que es el informe de Chapultepec, que mide cómo las sociedades y las autoridades respetan la libertad de prensa y expresión. Y en el último informe de hace poquitas semanas, el Perú es el país que más ha retrocedido en toda América Latina, porque existe una violencia directa e indirecta y un acallamiento de las autoridades con la ciudadanía. Y eso se reflejó, por ejemplo, claramente en la última conferencia de prensa de la Presidenta de la República. No es posible que las autoridades, aparte de su baja satisfacción de la ciudadanía y su legitimidad, tengan, disculpen, el descaro de no recibir con amabilidad y con apertura y con transparencia las preguntas de la prensa, que es su rol democrático, ser críticos, hacer preguntas incómodas y exigir, para beneficio de la ciudadanía, explicaciones a muchas preguntas que el gobierno y el Congreso, las autoridades, y además que no se le pide respuestas al gobierno para los medios de comunicación, sino se le pide respuestas para la opinión pública, para la gente, no para los ciudadanos. Ahora, usted es economista, señor Helder, queríamos también saber cuál es el impacto, cuánto daño está haciendo a la economía nacional no poder detener el avance de la inseguridad ciudadana, cómo nos afecta esto en la vida cotidiana, en la economía familiar. Le voy a pedir por favor su respuesta, pero nos vamos a ir a una pausa. Escuchamos a nuestros anunciantes mañana y estamos en diálogo con el señor Álvaro Helder, analista político y presidente de la Asociación Civil Transparencia, analizando el problema que a estas alturas pues preocupa más a los peruanos, como es el de la inseguridad ciudadana. Le consultaba al señor Helder antes de ir a la pausa respecto al daño, al impacto que está ocasionando esta ola criminal que acecha a todas las regiones del país al desarrollo económico. ¿Cuánto afecta realmente a la economía nacional, a las economías regionales, pero también a las economías familiares de todos los peruanos? Sí, cuando uno analiza los problemas del país, básicamente hoy encuentra que tanto la corrupción sistémica, la penetración de las economías ilegales y la inseguridad ciudadana son aquellos problemas latentes que ponen en riesgo nuestra sostenibilidad como país. Y su impacto en la economía es muy claro. Hace pocas semanas el Consejo Privado de Competitividad, que es un centro de pensamiento con economistas y exfuncionarios públicos de mucho nivel en el país, hicieron un levantamiento de información entre los años 2022 y este año, el 2024.
Y las cifras son escalofriantes. El aumento de más de 200% en ese periodo en los casos de robos a negocios, pequeñas empresas, bodegueros, panaderos, y la extorsión en el periodo aumentó 50%. E hicieron el símil de cuánto eso impactaba en nuestro PBI. Y el impacto en el PBI es 2.8%. Es decir, estamos hablando que las pérdidas pueden bordear los 30.000 millones de soles anuales. Es decir, si es que el Perú está creciendo casi 3%, por lo que le queda de resiliencia económica, pues está retrocediendo casi la misma cantidad por este incremento de la extorsión y de los robos en los negocios, con lo cual no solamente tenemos un problema de inseguridad y un problema económico, sino que se refuerza nuestra ya aún resiliencia económica con este mal que no sabemos desde el Congreso de las autoridades dar una respuesta contundente y clara y un plan que nos pueda, al menos en los próximos años, salir de esta situación tan grave que aqueja a toda la ciudadanía. Cuando uno conversa con especialistas en el tema, también con algunas autoridades, todos se enfocan que uno de los objetivos en la lucha contra el crimen debería ser la articulación de esfuerzos entre las diferentes autoridades y también las instituciones. Sin embargo, por ejemplo, en el caso específico de la medida de prohibir que dos ocupantes vayan en una sola moto, ¿no?, en diferentes distritos, incluso los mismos gobiernos locales, los gobiernos distritales, tienen problemas para poder definir la infracción. En algunos distritos es grave, en otros muy grave. Y esto ya nos habla, en todo caso, de una falta de coordinación, una falta de diálogo entre las mismas autoridades que apunten, como decíamos, al mismo objetivo, que es neutralizar el avance del crimen. Mira, Carlos, hace algunos meses en un proyecto Diálogos por el Perú, de varias instituciones académicas, sociedad civil, convocamos cerca de 40 expertos en seguridad ciudadana, exministros, viceministros, académicos, y intentamos, diagnosticar las causas estructurales y qué se podía hacer, ¿no? Y cuando uno analizaba una de las causas estructurales de por qué no avanzamos, es específicamente la falta de consistencia en la colaboración y articulación de los diferentes actores. Yo, a pesar que esta medida de las motos que tú señalas, hay varias evidencia de que no es efectiva y sostenible, yo no culpo a aquellos alcaldes que en su desesperación de querer hacer algo por su comuna, comienzan a implementar las medidas que están a su mano. Pero claramente eso implica una respuesta del Consejo Nacional de Seguridad, implica una respuesta del Congreso de la República, implica una respuesta del Ministro del Interior, y bastante más estructural de lo que tenemos. Y otro elemento que salió en esa conversación es, existen planes, hay planes de fortalecimiento de la policía, hay planes de fortalecimiento de la aceleración, de la disminución de la impunidad, y resolver más rápidamente la labor del Ministerio Público, del Poder Judicial. En fin, hay varios elementos estructurales que tienen un pasado de bastantes años que no se están resolviendo, y es lamentable ver que tanto el Congreso como el Ejecutivo están fijándose en elementos muy superficiales para intentar resolver el problema, pero lo que van a hacer va a hacer que continúe o que incluso se agrande, ¿no? Y eso es lo lamentable, la falta de articulación, colaboración y de tener medidas claves que puedan continuar en el tiempo y que puedan tener una evidencia clara de que son estrategias que sabemos que van a funcionar. Y están ahí, Carlos, no es que hay que inventar la pólvora, hay estudios de años de cómo fortalecer la policía, cómo fortalecer el Poder Judicial, cómo atacar los problemas estructurales, pero lamentablemente nos estamos quedando en la superficie, en medidas efectivistas, para tratar de resolver el problema, pero no lo están haciendo. Ahora, tal vez desde el punto de vista político se puede entender la lógica del gobierno cuando sale a mostrar evidencias de las estrategias que aplica, diciendo que hay resultados positivos, que sí se está enfrentando de manera adecuada a la criminalidad y que están haciendo el esfuerzo. Le decía, desde el punto de vista político, tal vez, pero desde el punto de vista institucional, como es el caso de la Policía Nacional, ¿qué es lo que pasa en la Policía Nacional? ¿Se deben también
también reformular algunos cambios dentro de quienes tienen el liderazgo en esta institución tan importante que es clave también en la lucha contra el crimen? Sí, hay un plan que fue elaborado hace unos años, se llama el Plan Mariano Santos, que fue elaborado de manera participativa y articulada con la misma Policía Nacional, y son las bases para su fortalecimiento. Y ahí uno puede encontrar, como la gran mayoría de problemas en el país, una serie de elementos donde la policía primero hay que agradecer a varios elementos de la policía que sí están comprometidos con la lucha contra la criminalidad, y también señalar que lamentablemente hay malos policías que dejan mal a su institución y que están coludidos con el crimen. Pero de las buenas fuerzas de la policía y de estos planes, este es un caso típico en el país. Hay un muy buen plan que busca mejorar la formación, que busca mejorar la infraestructura, que busca mejorar la tecnología, que busca mejorar el accionar de la policía, y que está diseñado con tecnicismo, con evaluación, y que está encarpetado. Y que otra vez, como todo lo que pasa en el Perú, viene un gobierno que intenta hacer las cosas bien, deja un plan a largo plazo, deja las bases, y viene el siguiente y lo cambia, y no lo continúa. Y ese es el gran mal que tenemos en nuestro país, más aún en un país donde en los últimos 7 años han tenido 7 presidentes, y ni hay que decir la rotación que existe en el Ministerio de Interior, y el ministro de Interior actual, que es el que permanece, no cumple con las cualidades mínimas indispensables para llevar a cabo el encargo, ¿no? Entonces hay un problema claramente de liderazgo en el tema. Entonces acá no hay, como se dice, una bala de plata que pueda resolver el problema. Hay un enfoque estratégico que seguir. Hay muchos expertos que salen en medios de comunicación que tienen respuestas claras, y eso es lo que llama la atención, que frente al expertise, frente a las reformas de Estado que son importantes llevar a cabo en este tema, el gobierno más bien decide ir por caminos más facilistas, más mediáticos, que no resuelven los problemas de fondo. Uh-huh. Ahora, quería terminar la entrevista consultándole respecto a este proyecto de ley que ha presentado la presidenta Dina Boluarte y que modifica la ley 32942, ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Uno de los cambios que se propone es que este Consejo para la Reforma del Sistema Judicial esté bajo el control directo del Poder Ejecutivo. ¿Qué implicancias puede tener esto? Y si realmente acá hay una intención real, prístina, para poder reformar la justicia en nuestro país. Lo primero que tenemos que decir es que en Transparencia hemos tenido hace algunos meses una discusión entre asociados sobre los diferentes problemas estructurales que tiene el sistema de justicia peruano, en el Poder Judicial, el Ministerio Público. Hay toda una discusión acerca de la actuación de los últimos años de los jueces y fiscales, que no ha sido el mejor en todos los casos, de una manera consistente. En fin, tenemos en el Perú un grave problema en el sistema de justicia, y otra vez, en los 90, a inicio de los 2000, se hicieron diagnósticos, se hicieron propuestas, y la reforma de la justicia quedó a medias. Y estamos pagando hoy los platos rotos de reformas no concluidas, con lo cual, en Transparencia coincidimos, en este caso, con la aparente correcta alerta del gobierno, del Congreso, de que hay un problema que resolver. Eso por un lado. Por otro lado, esto no puede ser un accionar de liderazgo único del Ejecutivo, porque justamente es un problema estructural, y recordemos que hay otro poder del Estado que tiene implicancias importantes y más directas a su accionar, que es el Poder Judicial y el Ministerio Público, y ambos son poderes autónomos e independientes del Poder Ejecutivo, con lo cual acá hay una aparente contradicción entre cuál es el poder a ser correctamente reformado y en el camino, y cuál es el poder que quiere hacerse cargo del mismo. Y eso, otra vez, en un país donde la democracia está por lo menos degradada y debilitada, rompe un principio importante de la separación de poderes. Claramente el Ejecutivo y la Presidenta tienen una labor fundamental en fortalecer la justicia, pero si nos cuestionamos esos cambios de esta comisión, pues no refleja la naturaleza democrática de separación de poderes,
y podría, en su intento de querer hacer alguna reforma, no ser una reforma que sea sostenible en el tiempo, porque no tiene una composición esta comisión de la naturaleza democrática de separación de poderes. Correcto, entonces acá todavía hay mucho por analizar, mucho por debatir, ¿no? Principalmente porque todos los ciudadanos, creo que la población en general sabe que se necesita una reforma. La reforma en el Poder Judicial es necesaria, pero tiene que ir pues a paso seguro, ¿no? Y con mucho criterio, sentido común, sobre todo en el marco legal. Muchísimas gracias, señor Álvaro Helder, por este diálogo con RPP. Muy amable, muy buenos días. Muy bueno. Estuvimos conversando con el señor Álvaro Helder, analista político, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Luego queremos regresar, nos vamos a ir con los titulares de la media hora, pero luego regresamos para conversar con nuestros oyentes, queremos escucharlos y saber qué es lo que piensan ustedes de las disposiciones del gobierno para luchar contra la delincuencia. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con las medidas, la prohibición para que anden 2 pasajeros en motocicletas y la exigencia de documentos para extranjeros en hospedajes que viene tomando el gobierno de la presidenta Dina Boluarte para reducir los hechos de inseguridad ciudadana en el país? ¿O cree usted que deberían ser medidas más duras?